nuestras vidas. Hoy me toca compartirles y la verdad que siempre medito en que no soy suficiente para esto. Es un agrado poder reflexionar con ustedes sobre la persona del Señor y sobre lo que Él nos dejó escrito para que podamos orientarnos en una relación correcta con Él. Y mientras estaba ahora lo último cantándole al Señor, estaba pensando en el final de la reflexión, ¿no? Y digo, todavía no la empecé y ya estoy pensando en cómo voy a terminarla, porque la verdad no definí, no me preocupé en buscarle un final a la reflexión, porque entiendo que esto no termina, sino que es un continuo, ¿no? Y bueno, quiero compartirles un texto. Vamos a leer mucho hoy porque Dios nos dejó la palabra escrita, que es la más segura, como dice Pedro. En ella nos podemos orientar, conocer al Señor y tener comunión con Él. En la carta de Judas, es una carta muy chiquita, aparece casi al final de la Biblia y bueno, pasa algo muy curioso ahí. Yo la voy a buscar acá en el teléfono también porque quería leer las dos versiones. Me llamó la atención algo que dice acá y que ahora que lo leamos junto, lo vamos a comparar. En la Reina Valera dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El relato sigue, pero yo quiero pararme un poquito acá porque la reflexión que el Señor me llamó a tener es sobre cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esa palabra libertinaje fue la que me llevó a meditar y a reflexionar. Y todos los textos que voy a compartir son los que el Señor me hizo recordar a raíz de esto, ¿no? Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Como libertinaje es una palabra que se suele decir o se suele expresar, pero como todo, uno carece a veces de entender el significado. Entonces yo me preocupé en buscar en el diccionario qué es libertinaje, o por lo menos qué se entiende por libertinaje. Y decía algo así: suele decirse que el libertinaje es un abuso de la libertad. La libertad se transforma en libertinaje ante la falta del control o límite, ¿no? Básicamente el libertinaje es abuso de la libertad. Acá dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Dios, la gracia de nuestro Dios nos trajo libertad, ¿no? Pero esa libertad algunos la transforman en libertinaje
por la falta de límite o control, según lo que se define la palabra libertinaje, ¿no? Límite o control, o sea, parámetros donde uno se descarrila, ¿no? Dice, ¿y qué es la libertad? Es la oportunidad de realizar las acciones que deseas, siempre asumiendo las consecuencias de las mismas y adecuándose a las normas jurídicas impuestas, mientras que el libertinaje es acometer todo lo que se quiere sin sujetarse a ningún tipo de normas, sin respetar y sin hacer frente a las consecuencias de los actos. Ahora, esta definición la escribió una persona incrédula que no tiene, digamos, conciencia del Señor, o bien no tiene en cuenta, está desentendido de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dejado una conciencia, un entendimiento, una coherencia, ¿no? Y una persona, aún sin tener en cuenta a Dios, dice que la libertad es la oportunidad de realizar acciones asumiendo las consecuencias de las mismas. Eso es lo que normalmente como seres humanos olvidamos, que todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Ahora, yo puedo realizar todo lo que quiero, pero tengo que asumir que eso también me acarrea una consecuencia. Si yo me adecuo a las normas, las consecuencias que voy a recibir sobre lo que haga van a ser correlativas a eso. Ahora, si yo acometo, ¿no? Uso el libertinaje, acometo sin sujetárseme a las normas y sin respetar y sin hacer eso, sin hacer frente, sin tomar conciencia de las consecuencias, hago un descontrol. Sin embargo, las consecuencias también me van a llegar. Pero bueno, por eso dice que la libertad es la concesión más simple. En su concesión más simple es la capacidad de la conciencia para pensar según y obrar según mi propia voluntad, ¿no? La forma más simple de definir la conciencia es que yo tengo la libertad de pensar para definir qué quiero hacer, ¿no? Ahora, el libro de la carta de Juan habla, cuando él empieza a narrar la carta, dice que él tenía ganas de escribirnos acerca de la salvación, ¿no? Judas se había propuesto, le entró la preocupación, el anhelo de escribirle a los hermanos acerca de la salvación que tenemos en común. ¿Se acuerdan que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos que está preparado desde antes de la fundación del mundo? Ahora, ese era el plan de Dios antes de crear el mundo. Dios nos tenía preparado ya esta herencia. Y de eso tenía ganas Judas, de escribirnos, de animarnos a que tenemos una salvación, a no olvidarnos que aunque estamos en esta tierra, nos espera una salvación, una herencia en la eternidad. Se llama salvación porque Dios nos salvó de nuestra vana manera de vivir, porque nos habíamos descarriado como oveja, como dice en Isaías, y el cual Jesús, por su gracia, con que nos amó, nos salvó, nos rescató, ¿no? Ahora, pero resulta que el Señor lo hizo ver y reflexionar y se dio cuenta de que en vez de hablar de eso, que se haga el enfoque sobre este problema que había sucedido en la iglesia. A mí me gusta meditar un poco en las palabras porque me ayuda a ubicarme, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, según yo entendí del Señor, es en todo el mundo. La iglesia es la iglesia del Señor, es la familia de Dios. Y después tenemos las congregaciones. Si bien yo soy parte y nosotros somos parte de la iglesia, pero esta no es la iglesia, esta es una congregación perteneciente a la iglesia, ¿no? Porque dice,
en la otra iglesia, en aquella iglesia, en la demás iglesia. La iglesia del Señor es una, es la familia del Señor. Si ustedes leen ahí en Efesios, cuando habla del capítulo 2, que dice que Dios nos hizo ser partícipes y miembros de la familia de Dios, ¿no? Pero lo que Judas dice que en las congregaciones, en la iglesia, no solamente en una o en otra, sino que en las diferentes congregaciones, que son las que pertenecen a la iglesia del Señor, se infiltraron hombres, engañadores, impíos, ¿no? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahí dice que tenemos que contender ardientemente, dice. Ahora, lo que me gustó de la versión actual, no sé si está ahí, en la versión actual, que dice, en vez de hablar de contender, porque esa palabra contender parece como que trae discordia, ¿no? Pero en la traducción del lenguaje actual dice, no sé si está, lo leemos. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirle que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y cuando yo leí esto me ayudó, me gustó porque me ayudó a entender lo que en la otra traducción dice que contiendan ardientemente, ¿no? Que contendáis ardientemente por la fe. Que traducido dice es que tenemos que luchar y defender la enseñanza que Dios nos ha dado. Yo tengo que luchar y defender la enseñanza que Dios nos ha dado. La enseñanza está escrita. Jesús nos la dejó, los apóstoles, los discípulos de Jesús la escribieron y Dios permitió que se escriba ese libro negro. Le pusieron tapa negra, no sé por qué, pero bueno, después ahora le han cambiado los colores, pero ahí está escrita toda la enseñanza de Jesús, que si la creemos, en la otra traducción dice que contentamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿no? Ahora, que luchen y defiendan. Ahora, ¿de quién tengo que defender yo? Eso es lo que primero me planteaba, digo, ¿de quién tengo que defender yo la enseñanza? Y entonces reflexioné, de mí, de las maquinaciones del diablo y de los que nos rodean. ¿Por qué? Primero porque nuestra naturaleza siempre tiende a hacer lo que se le da la gana, ¿no? De las maquinaciones del diablo porque siempre va a estar maquinando para que yo no honre al Señor. Y como si eso fuera poco, siempre los compañeros o los que no te rodean también ayudan, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que Dios nos ha dejado, la enseñanza de las virtudes que honran y que son recíprocas para con Él, no las tengamos en gran estima, ni permanezcamos, ni perseveremos, sino que las vayamos dejando de lado. El otro día Erika nos decía, una compañerita de ella, no sé de dónde, porque los papás se reúnen con los católicos. Y no sé qué participación tiene él, pero le dan la participación de leer a veces, no sé cómo lo llamarán ellos, pero él en la congregación ahí, en la congregación católica, comparte la escritura. Así que la hija, se ve que a raíz de lo que escuchó, de lo que el padre leyó, dice que Dios, como es amor, entonces Él ama a los homosexuales y no les no los va a condenar, ¿no? Y toda una idea errónea de lo que la realidad de las enseñanzas de Jesús, que Jesús nos ha dejado, ¿no? Que ahora después lo vamos a ver. Pero cada uno, por su conveniencia, agarra lo que le parece mejor y lo distorsiona a mi favor. Pero por eso dice que tenemos que luchar y defender.
lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, yo tengo que saber lo que Dios nos ha enseñado, tengo que aprenderlo. Si no sé la enseñanza de Jesús, tengo que buscarla. Y si ya la sé, tengo que repasarla y después defenderla, ¿no? Y después, miren lo que dice, ¿no? Judas, en el verso 5 en adelante, empieza a dar el ejemplo de esto que él había mencionado, de las consecuencias que trae la libertad. Vieron que habíamos dicho que la libertad realiza acciones asumiendo las consecuencias, ¿no? Entonces dice, lo vuelvo a la Reina Valera, dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ¿no? Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quiénes? A los que no creyeron. Dios nos salva, pero si no le creemos, después vienen las consecuencias. Y después sigue, ¿no? Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio, para el juicio del gran día. Y sigue, como Sodoma y Gomorra, de las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿no? Y ahí me llamó la atención porque dice que fueron en pos de sus vicios, en pos de los vicios contra la naturaleza. Y se acuerdan que Pablo en Efesios 4:22 dice, despojado del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Y estas ciudades, ¿qué hicieron? En vez de despojarse de eso, fueron llevados por sus vicios, ¿no? Y fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo eterno. No obstante, de la misma manera también otros soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a referir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen y de las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro y por error del Balaam y perecieron en la condenación de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar, que echan espuma, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eterna oscuridad, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué lista, ¿no? Hizo un ejemplo de cada uno y de la consecuencia que reciben, ¿no? Ahora, esta gente que convierte la libertad en libertinaje, después de haber dado ejemplo, los compara con que son nubes, con que son árboles desarraigados, con que son ondas de la mar, ¿no? Como estrellas errantes. Dice, les está reservada una eterna oscuridad en las tinieblas. No es cualquier cosa, ¿no? Ahora, esas son las consecuencias que uno asume cuando toma las cosas sin meditar. Las consecuencias están igual, nada más que uno piensa que no es tan así, o que está exagerado. Pero de Jesús la dejó escrito. Ahora, Jesús
En San Juan 8:31 les dijo, dice, porque Jesús venía hablando con los fariseos y había entrado en un diálogo ahí y vieron que siempre los fariseos querían engancharlo a Jesús en algún error para justificarse ellos. Pero después de mucho diálogo, en el verso 31, Jesús entonces les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora Jesús habla de la libertad. Judas dice que usaron la gracia en libertinaje y Jesús menciona la libertad. Ahora, ¿la libertad de qué? Y Jesús mismo lo dijo, del pecado, ¿no? El mundo, la sociedad en que vivimos, al desentenderse de Dios y de su relación con Dios, quedó esclava del pecado. No tiene libertad para decidir ni para hacer o dejar de hacer, porque quedó bajo esclavitud. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, cuando Jesús nos llama, dice, pero lo curioso que también me llamaba la atención, que Jesús se los dijo a los que habían creído. No se lo dijo a los fariseos, a los de alrededor, sino que el grupo que había creído, a ellos se los dijo. En este caso yo creí y ustedes creyeron, por eso estamos todos acá y amamos al Señor y buscamos de honrarle. Ahora, el Señor nos lo dice a nosotros, a los que hemos creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí está la virtud. Si yo creo en el Señor, pero no permanezco en su palabra, no soy su discípulo porque, o sea, el discípulo es el alumno. La palabra discípulo nosotros hoy la reemplazamos por alumno. El maestro está en el colegio y los alumnos somos los que nos sentamos frente al pizarrón y nos enseñan. Ahora, si yo soy alumno de Jesús, si quiero ser alumno de Jesús, tengo que permanecer en su palabra. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Me hace libre del pecado, ¿no? De otra manera, seguimos esclavos del pecado. Y en Gálatas, el capítulo 5, Dios lo inspira a Pablo y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre del pecado, ¿no? Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado. No dice acá del pecado, pero como Jesús nos enseñó recién, ¿no? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿No? Jesús nos hizo libre y nosotros tenemos que ser firmes en esa libertad, porque si no, nos caemos de la gracia. Estos que dice Judas, agarraron la gracia del Señor y la convirtieron en libertinaje.
desentendiéndose del Señor, ¿no? Y les espera sus consecuencias, de las cuales Dios nos deja advertencia para que no me pase lo mismo a mí, ¿no? Es que, ¿no? Porque nadie está exento de descuidarse, por eso dice estar firmes. La virtud está, dice, en la fe que obra por amor. Jesús le dijo a los que habían creído, cuando uno cree, que tiene fe. Ahora, esa fe que tiene que obrar por amor. Porque si la fe no obra por amor, entonces ¿por qué obra? Por conveniencia. Porque entonces yo obro cuando por fe lo que a mí me acomoda, me hace bien, me gusta, ¿no? En Romanos habla de que, de eso, de lo que dice de la ley, ¿no? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, el verso 3 de Romanos, el capítulo 5, no, ahí está, Romanos 10, del 3 al 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley decía que si yo cumplía todas las normas escritas, entonces vivía. Pero el problema era que si yo transgredía una, entonces ¿qué pasaba? Ya no vivía. Ahora, como eso para la capacidad, para la fuerza humana, para la fuerza de voluntad, como dicen, ¿vieron cuando se usa mucho esa expresión? Cuando alguno tiene una adicción o está en una clase de vicio muy fuerte, no importa si sea de comida, de estupefaciente, de drogas, de alcoholismo o de otros vicios, de juego, ¿no? Cuando la adicción es muy fuerte, entonces dice, vos tenés que poner fuerza de voluntad. Se usa esa expresión. Ahora, para el ser humano no hay ninguna gran fuerza de voluntad que pueda aplicar todos los mandamientos de la ley escrita sin errar ninguno. Dice, y por eso en Efesios Pablo nos hace esa expresión de desarrollo, ¿no? Y dice en el capítulo 2, verso 5, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, no matando en ellas las enemistades, perdón. La ley de los mandamientos todos los conocemos. Es más, lo que Dios le dio a Moisés, muchas veces lo he reflexionado, ¿no? Y alguna vez lo he comentado con alguno. La ley de los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto, tiene tanto impacto sobre el hombre que aún cuando el hombre desentendido de Dios los sigue usando. Tenemos una constitución nacional acá y en otros países y tienen otra constitución, pero todas tienen la misma común denominador. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Eso está vigente. Y vieron que los que tenemos como autoridades no tienen en cuenta a Dios. Cuando necesitan algún recurso cuando la fuerza humana ya no da y quieren buscar un recurso superior, ¿a quién recurren? En vez de recurrir a Dios, ¿a quién recurren? A los brujos. O sea que tener en cuenta a Dios ni por casualidad. Pero sin embargo, no robarás y no matarás y no adulterarás, no dirás falso testimonio. Están ahí en la Constitución vigente. Porque si yo robo,
me meten preso. Si yo mato, me meten preso. Si yo levanto falso testimonio, me hacen un juicio ¿no? Y eso está muy vigente. Cuando uno habla mal del otro, enseguida ¿no? Y el adulterio también, ¿no? Ahora, pero todos esos mandamientos, dice, estaban expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanza quiere decir que era una orden, era una obligación, es una orden. No, la orden no se discute en el régimen militar, en la milicia, las órdenes se cumplen o al calabozo, se cumplen o estás destituido. ¿Se vieron las películas viejas esas cuando alguno había deshonrado al regimiento? Entonces lo ponían ahí y tenía el tipo todas las medallas y empezaban y le sacaban una medalla con un cuchillo afilado y le iba cortando y lo iban como bajándole el rango y desmereciéndolo porque él no había cumplido la orden. Estaba obligado a cumplir las ordenanzas. Ahora, los mandamientos, Jesús, ¿qué dijo? Los cumplió en la cruz, aboliéndolo en su carne, los cumplió. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, dijo Jesús. Ahora, Jesús la cumplió y murió por nosotros para que esa ley sea justicia en nosotros. En su muerte se hizo justicia. Ahora, pero en Jesús los mandamientos siguen estando. ¿Pero en qué? En reciprocidad de amor. Por eso que dice que no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Si yo creo que todo lo que tengo es del Señor y todo lo que hay es del Señor y Dios te da a vos un celular, ¿por qué yo te lo tengo que robar? Entonces, si yo reconozco que Dios es el que nos da a cada uno las cosas, no tengo necesidad de robar. Ahora, cuando yo robo, es porque no estoy reconociendo que es Dios quien nos da las cosas. Eso es la fe por amor. Oíste que fue dicho, por los antiguos no matarás, pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano ya lo mató. Claro, yo no me animo a matarlo con el cuchillito porque me van a venir a meter preso, pero sí me enojo de tal manera que lo ignoro, que lo mato con la indiferencia. ¿Y qué hice? Lo mismo, ¿no? Ahora, cuando yo amo al Señor, entonces amo a mi hermano. Y si tengo alguna diferencia con él, quizás, y seguro, que vamos a entrar en debate, en discutir a ver cómo es la idea o cuál es la mejor idea, pero eso no quiere decir que yo me tenga que enojar y llegar a la ignorancia de él, ¿no? Ahora, cuando uno, porque las cosas van llevando su curso, ¿no? Si hago un ejemplo así sobre lo que hablábamos del robo, ¿no? Una persona es un delincuente y lo agarra la policía y lo mete preso por delincuente, porque robó. Ahora, después viene el abogado y aboga por su causa, paga la fianza, ¿no? Y lo dejan libre. Estaba preso, ahora es libre. Si él vuelve a robar, ¿qué queda? ¿Cómo queda? Como delincuente otra vez. Sigue siendo un delincuente. Nada más que por ahora la policía todavía no lo agarró. Pero sigue siendo un delincuente. Ahora, si eso yo lo traslado a mi relación con Dios, si Jesús me hizo libre del pecado que me esclavizaba y yo ahora después vuelvo a pecar, ¿cómo quedo? En la misma condición. Todavía no me metieron preso, pero sigo siendo otra vez convicto del delito, ¿no? Ahora, en Romanos capítulo 6, Dios lo inquietó mucho a Pablo con esto, porque escribió bastante, ¿no? A los hermanos. En el capítulo 6, verso 12, mirad lo que narra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque
si hay un esclavo, sobre el esclavo, ¿qué hay? Alguien que lo domina, alguien que lo gobierna. Entonces, si reina el pecado en mí, yo soy esclavo. De modo que lo obedezca en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentaos vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero el fruto que teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de aquellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder entender, tener con claridad la cosa. Eso es lindo, porque ahora hay que caminar, claro, desarrollarlo. Ahora vieron que Jesús en un momento dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque eso compartíamos hoy un poco con Fede. Porque no se trata de que yo un día no pequé, o un día dejé de pecar, un día dejé de presentar mis miembros como iniquidad, sino que me presento a Dios como instrumento de justicia. Sino que es una perseverancia. Es todos los días donde yo me tengo que presentar a Dios como instrumento de justicia, porque si no vuelvo a terminar presentándome como instrumento de iniquidad, porque cada día trae su propio afán. Uno quiere cosas, ¿no? Ahora, yo no puedo tener como válidos los estándares del mundo o los modelos, ¿no? Los estándares son los modelos del mundo si yo quiero permanecer en Dios. Yo tengo que ver los modelos del Señor, porque si yo, viniendo al Señor, habiéndome hecho libre de la potestad de las tinieblas, trasladándome al reino de su amado Hijo, libre del pecado, sigo manteniendo los modelos del mundo, de cómo hablan, de cómo piensan, de cómo deciden, de cómo se visten, de todo. O sea, la sociedad vive desentendida del Señor. Entonces, los modelos que tienen, por las maquinaciones del diablo y la influencia que tienen, y los deseos y la concupiscencia de su carne, obviamente, ¿qué modelos van a formar? Esos, los que satisfacen a los deseos de la carne, a los deseos del ego, del yo. Pero si yo quiero, si yo le creo al Señor, los que creyeron quieren ser sus discípulos, tenemos que permanecer en sus palabras. Entonces, mis estándares, mis modelos, es lo que Jesús nos dice. Por eso dice, si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces yo no puedo tener como válido. No quiero decir que no me atraigan.
que no me van a llamar la atención. Claro que me van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. No me puedo olvidar de eso. Pero yo no puedo tenerlo como válidos, como buenos, como genuinos, ¿no? Otro poquito más. Jesús dice en San Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si la gracia de Dios dice que la fe es la que obra por amor, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Jesús Dios es genial, ¿no? Porque vos fíjate que Él nos dice el modelo y después dice, evalúalo. ¿Vos decís que me amás? Bueno, fíjate, ¿cómo estás guardando lo que yo mando? Si vos lo guardás, entonces sí me estás amando. Si no lo estás guardando, entonces no me estás amando tanto. O sea, tu intención está en amarme, pero todavía no se está haciendo visible ese amor, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, el otro, el que escribió la carta de recién, ¿no? Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Y otra vez rectifica eso, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces yo me hago una evaluación, ya no con los estándares del mundo, sino con los estándares del Señor. ¿Cómo estoy amando al Señor? ¿Estoy guardando su palabra? Yo me escudriño, aunque el Señor me escudriña mucho más, pero de mi voluntad, mi disposición, vieron que la libertad era, ¿no? Poder elegir, decidir con claridad. Y yo decidí amar a Dios. Entonces tengo que ver si estoy guardando sus palabras. Tengo que buscar sus palabras. Si yo no sé cuáles son sus palabras, ¿cómo las voy a guardar? Pero sabiendo cuáles son sus palabras, entonces tengo que guardarlas. En esto dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, vuelvo a repetir la misma frase. Si yo tengo por válido los estándares del mundo, ¿cómo puedo permanecer en su amor? Porque mis valores y mis modelos están mirándose y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ese texto, lo digo ahora, no estaba escrito ahí, pero es lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 2:14, creo, si no me equivoco. Y ese texto también nos ayuda a distinguir, ¿no?, sobre los parámetros del mundo, de los modelos del mundo, y el modelo que es Jesús, ¿no? El cual hace que esa salvación tan grande que Dios nos ha preparado siga siendo vigente, ¿no? Si no, vuelvo a tener, ¿qué cosa? La consecuencia de la esclavitud. Me llamó la atención
el Salmo 62. Lo estaba leyendo las Escrituras la otra vez, los otros días, y me encontré con esto. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y cuando llegué ahí a ese versículo, me paré, porque yo venía meditando sobre esto, sobre la libertad que se transforma en libertinaje y que tiene sus consecuencias. Ahora, el Salmo dice que una vez habló Dios y el salmista dos veces lo oyó, ¿no? Que de Dios es el poder y suya es la misericordia. Porque tú, oh Dios, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Dios es misericordioso, pero Dios nos paga a cada uno según lo que hagamos. ¿Y yo qué decidí? ¿Amar a Dios o no? Eso es lo que cada uno hace. Cuando yo decido amar a Dios y creerle, entonces los frutos de ese amor, Dios pagará. Y el que no decidió amar a Dios, todo el fruto de ese no amor, de ese desentenderse de Dios, también Dios lo pagará. Porque vieron que Jesús dice, San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hasta ahí lo sabemos siempre, lo leemos y lo repetimos mucho. Pero lo que sigue dice que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo se condena solo, porque amaron más las tinieblas que la luz. O sea, las consecuencias te caen solitas, no es que Dios te condena porque, no, vos mismo te buscás la consecuencia, porque Dios nos dio la libertad. Y en esa libertad es donde yo tengo que permanecer firme, ¿no? Ahora, me hice unos pequeños bosquejos porque no quería meditar mucho en mis reflexiones personales, sino quería que el Señor, que el Espíritu, me vaya dando la expresión para con ustedes, porque entiendo que es importante lo que Dios nos quiere decir, no lo que yo puedo entender, ¿no? El otro día me llamó la atención cuando Rolando leyó la promesa. ¿Se acuerdan que la promesa de Jesús que le dice, no solo de pan vivirá el hombre? Cuando leyó ese texto, ¿no? Sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y Rolando dijo una cosa y la tiró así medio como una estrella fugaz, ¿no? Fue un destello ahí. Yo tengo que hacerme una dieta, ¿no? Yo tengo que hacerme una dieta. ¿De qué? De la palabra de Dios. Nosotros nos hacemos dieta para cuidar este cuerpo. O sea, yo tengo que hacer dieta porque si no me agarra la gastritis, si no me agarra la acidez, y a la noche no puedo dormir, tengo que estar con el ácido en el esófago, porque aunque me tome la medicación, si no me hago la dieta, la medicación no sirve. Entonces, el que tiene dificultades hormonales tiene que hacer una dieta porque si engorda le causa, ¿no? Ahora, o el otro porque no quiere subir de peso porque le complica la presión. Bueno, pero todas esas dietas, ¿para qué son? Para el cuerpo. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, yo tengo que hacerme una dieta de la palabra de Dios. Eso quiere decir la dieta es de todos los días, que todos los días yo tengo que comer la palabra, ¿no? Pero ¿qué palabra? La que refiere al cambio de actitud. De eso se trata, porque si yo hago una dieta de palabra y solamente me leo las promesas, y entonces claro, y sí, Dios prometió que esto y Dios prometió el otro,
y todo muy lindo, y las promesas son genuinas, pero para que esa promesa se realice, hace falta una reciprocidad, y esa reciprocidad entra en el cambio de actitud, ¿no? Dice Pablo, hablando de la libertad, ¿no? En el Primera de Corintios, porque lo que dice Judas les había pasado a los corintios también. Entonces Pablo le dice en el capítulo 10, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Yo iba a leer con ustedes solamente el primer texto, o los dos primeros, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? No todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Pero después seguí leyendo y me pareció bueno compartir el resto porque termina diciendo porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo me es lícito. Como Dios nos dio libertad, todo me es lícito. Yo puedo mirar y puedo comer y puedo tocar, pero no todo conviene. En una parte dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, amor y paz en el Espíritu Santo. Gozo y paz en el Espíritu Santo. El amor lo agregué yo, aunque también es legítimo, ¿no? Pero en ese texto Pablo dice así, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Por eso que Pablo le está diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer, sin preguntar por motivo de conciencia. Después lo explica, no la conciencia mía, sino de la del otro, ¿no? Porque no tengo que buscar mi propio bien, sino el del otro. Y eso habla de la humildad, ¿no? Cuando uno es humilde, el fruto de la humildad es que busca, entre otras cosas, porque el fruto de humildad es amplio, pero entre otras cosas, el humilde no busca su propio bien, sino el del otro. Porque el que busca su propio bien, ¿cuál es? Es el orgulloso, es el que se cree superior, el egoísta, el que busca su propio bien. Ahora, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. En, en el capítulo 6 de 1 de Corintios, Pablo había dicho esto mismo en otro contexto, en otro enfoque, y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está el detalle. Si algo de esas cosas me empieza a dominar, ya tengo una dificultad. Ya empiezo a ser convicto de la ley. Porque dice que el que se somete, ¿se acuerdan lo que leímos de Romano? El que se somete bajo esclavitud para obedecerle a alguien, se hace esclavo de ese. Si a mí me empieza a dominar el jueguito y estoy con la Play y son 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, vieron que hay a veces han salido noticias que el pibe vive en la pieza, la mamá le lleva la bandejita, se la pasa por debajo como los presos y el tipo no sale de ahí, no sé lo que juegan, porque le decía ayer a Erika, los juegos que yo conozco es de la Family, donde estaba el de la Fórmula 1, el Tetric, y había uno que era que de un... Ah, el Super Mario, y después un tanque que derribaba muros, no sé. Y después no me acuerdo más ninguno. De lo que juegan hoy no sé, pero bueno. Ahora, si a vos te empiezas a dominar algo, entonces ya te estás poniendo esclavo de eso. Si es el jueguito, si es la tele, lo que vemos, ¿no? O lo que como, o lo que tomo, o lo que sea. O sea, todo me es lícito,
pero no me dejaré dominar de ninguna. Si yo veo que algo me empieza a dominar, entonces es una alerta. Fíjate que eso no te edifica. Las viandas son para el cuerpo, para el vientre, perdón, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para darle el gusto, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis, dice, y Dios que levantó al Señor de entre los muertos, os levantará con su poder? Ahí hay un misterio también, porque si bien todos morimos y nuestro cuerpo se entierra y nuestro espíritu se presenta al Señor, pero en el juicio, en el gran día del juicio final que mencionaba Judas, Dios levantará nuestro cuerpo de la tierra y nos dará una transformación, que lo habla también ahí Pablo más adelante. Ahora, como Dios levantó a Jesús, nos levantará a nosotros con su poder. O sea, el cuerpo sigue siendo del Señor. Entonces yo tengo que cuidarlo. O sea, la vianda es para el cuerpo para la vianda. ¿Por qué? Porque si yo no como, el cuerpo se debilita y se muere. Pero los deseos de la carne, las pasiones desordenadas, que están viciadas, esas no son para el Señor, no son para la carne, ¿no? Los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne no es para darle el gusto a la carne, ¿no? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Él lo dice como diciendo, deberían saberlo, pero si no lo sabía, perdóname Pablo, recién me doy cuenta porque vos lo mencionás. Yo me di cuenta cuando lo leí, ¿no? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Ahí está hablando sobre la fornicación, sobre la impureza sexual, sobre lo que no honra a Dios en santidad ni en pureza. Y Dios es santo y es puro. Y Él, aunque me estoy metiendo en otro tema, por un minuto, Dios creó al hombre y a la mujer y creó el sexo. Pero eso no quiere decir que por eso uno tiene que andar en pasiones desordenadas y malos deseos. Por eso es que Dios estableció al matrimonio para que se desarrolle. Como cada cosa de los órdenes de la vida, Dios lo puso en un lugar para que desarrolle. Yo, cuando tenía 6 años, aunque quisiera trabajar, no podía ir a trabajar porque mi físico y mi cuerpo, y hoy sigue siendo pequeño, pero en ese tiempo era más pequeño, no podía ir a trabajar. Imagínense que yo me iba a ir a trabajar como ayudante de albañil. Andá a levantar el balde de arena, que es lo más, o un ladrillo, ¿viste? Y vos agarrás con las dos manos, lo pones entre las piernas y vas así. No podés trabajar así. Imagínate si me manda a levantar una bolsa de cemento. Imposible, 50 kilos sobre un nene de 6 años. Por eso que cada etapa tiene su lugar para después desarrollarse. Cuando Pablo era chico, perdón, yo estaba haciendo un día la vereda en casa. Y Pablo tenía 3 años, creo. La cosa es que él me vio poniendo cemento en la vereda y le interesó, quiso venir a ayudarme. Insistió tanto, entonces yo qué hice. Le habíamos comprado esos baldecitos de playa, vieron que son chiquititos así, con la palita y todo. Como insistía, que él quería ayudar a papá, entonces ¿qué hice? Le cargué con la palita del cemento en el baldecito y lo traje a la vereda. Y él quería hacer el trabajo de hombre siendo un nene de 3 años. Tuve que adecuarlo un poquito por el entusiasmo que él tenía, pero si uno es coherente, cada cosa tiene su etapa y su lugar. Y esto es lo mismo por lo que Pablo se refiere ahí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y si yo estoy fuera de los parámetros que Dios puso, me estoy saliendo de la libertad que Dios me dio, estoy haciendo un libertinaje y me trae consecuencias. Y estoy con los chichones por todos lados, porque vieron cuando uno es chico y se cae, se le salen los chichoncitos en la cabeza, ¿no? Pero
Dios quiere que cada uno, en la libertad de amor que Dios nos ha dado, podamos vivir en esa gracia, ¿no? Dice, mira cómo Dios ahí, cuando Jesús habla con Pedro, que es un texto que muchas veces lo hemos hablado, está Jesús hablándole a los discípulos, diciéndole que se estaba llegando el tiempo de cumplir eso que hemos leído, de que que Jesús iba a abolir en su carne, ¿no? Las enemistades que había y hacer la paz con Dios. Eh, y entonces cuando que Jesús iba a morir y a padecer mucho, entonces dice, tomándolo Pedro aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después seguimos leyendo el resto. Eso es en Mateo 16, 22. Ahora, lo que estaba haciendo Pedro vino a decirle, Señor, ten compasión de vos. Ese, pobrecito, no, todos queremos cosas. Entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Y yo también quisiera. Ahora, Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí Jesús tuvo que hacer lo que dice Judas, defender la fe, defender la enseñanza que Dios nos ha dado. El Padre lo mandó a Jesús a morir por nosotros, y Él estuvo de acuerdo con el Papá, con Dios, con nuestro Padre, de morir por nosotros para darnos libertad. Y de repente Pedro quiere convencerlo de que tenga lástima de sí mismo. Si él tenía lástima de sí mismo, no va a cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús le dice, porque ¿cuáles eran los estándares de Pedro? Los valores del mundo, de la sociedad. Por eso que Jesús le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en los valores de Dios, ¿no? Y después nos dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que decía el Salmo 62. Jesús lo vuelve a reiterar. Cada uno vamos a recibir por nuestras obras. Entonces, si yo tengo compasión de mí mismo, estoy mirando de acuerdo a los valores del mundo. ¿Vieron cuando la otra vez miraba una película, ¿no? Y había una mujer que estaba preocupada por su familia y por sus hijos. Y entonces le decía, pero ellos necesitan esto y lo otro. Y le dice en el diálogo, ¿no? ¿Y vos qué necesitás? ¿No? Como diciéndole, preocupate por vos. ¿No? Entonces, y esas son las pequeñas cositas que cuando uno mira, si no tiene los valores, los modelos de Jesús, mirate a vos mismo, y si ellos necesitan, pero entonces uno en vez de mirar, nadie mire por lo suyo propio, ninguno busque lo suyo propio. Cuando yo empiezo a mirar por lo mío propio, ya dejé de mirar por mi prójimo, y entonces me empecé a deslizar y a dejar los mandamientos de lado, los mandamientos de Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dice,
en Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, si el jueguito de video te es ocasión de caer, sácalo. Si la tele te es ocasión de caer, sacala. O sea, si ver esa película te es ocasión de caer, sacala, buscate otra. ¿Entendés? Eh, es mejor dejar de ver eso que no te edifica y no que porque eso te lleve, te corra del Señor, del permanecer en Dios y te haga perder. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si vas a agarrar algo que no te corresponde, que no es tuyo, vale, sacate la mano, ¿no? O sea, ahora, esto Jesús se los dice cuando está narrando el Sermón del Monte, en el capítulo 5, cuando Jesús le empieza a enseñar a la multitud y que le dice que vosotros sois la luz y la sal, ¿no? Y que no os afanéis por la vida ni por lo que hemos de comer o beber. Y después le dice, ¿oíste qué fue dicho? Y ahí le empieza a expresar los mismos mandamientos de los que hablábamos, expresados en ordenanzas, pero que Jesús le mira la intención. Entonces, nosotros teníamos los mandamientos como una ordenanza, y el que no cumple los mandamientos al calabozo. Ahora Jesús dice, ¿oíste qué fue dicho? ¿No? El que mira no. Entonces, antes del verso 29 venía eso. ¿Oíste qué fue dicho? El que mira a una mujer codiciando ese adulterio en su corazón. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo. Entonces, todo me es lícito. Tu ojo derecho, me lo hizo notar una vez Kivich, ¿cómo era? Nico, ¿no? Tu ojo derecho, yo tengo derecho a ver, ¿no? Como todo me es lícito, yo tengo derecho a ver. Entonces yo pongo la película y como el viejo hombre está viciado con deseos engañosos, ¿qué va a buscar de ver? Y lo que más me satisface, porque la carne siempre busca ver lo que le satisface. Entonces, y yo voy a buscar lo que me gusta. Al que le gusta la comida va a buscar un programa de comida. Al que le gusta el deporte va a buscar un programa de deporte. Al que le gusta la moda, la moda. Y así lo que te gusta. Pero si tu ojo derecho te es ocasión de caer, cambia de canal. Cambia de canal, porque eso no va a traer consecuencias y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Ahora, por eso que Jesús dice que guarda mis palabras. Yo tengo que agarrar, yo me hice una listita de textos que la otra vez se los mencioné, que esa es mi dieta, lo que decía Rolando, mi dieta de la palabra, ¿no? No solo de pan. Entonces yo a la madrugada, cuando me voy a trabajar, antes de irme, me levanto, yo me podría levantar media hora antes para cambiarme y acomodarme, pero me levanto otra media horita más. ¿Para qué? Para que aunque sea tenga 5 minutos para leer mi dieta, ¿no? Y otros minutos más para presentarle mi voluntad al Señor. Y en esa dieta está lo que Jesús dice, ¿no? Y me encuentro con que, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, ¿no? Y en todo eso me encuentro con que esos mandamientos son los que desarrollan el carácter de Jesús. Son mandamientos, son actitudes, son hábitos, ¿no? Son manera de proceder, pero todo eso lo que está generando en nosotros, cuando lo hacemos, es desarrollar el carácter. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios a cada uno nos da algo para hacer, ¿no? Nos dio una capacidad y un rol. Pero la virtud de eso es con qué carácter lo hago. ¿Con qué intención? ¿Con qué carácter? ¿Con humildad? ¿Con mansedumbre? ¿Con amor?
o con rebeldía, con orgullo, con egoísmo. Entonces, los mandamientos de Jesús son los que me hacen permanecer en su amor. Y eso a la vez hace que mi carácter se desarrolle para que esa herencia que Dios nos ha dado siga vigente. Ahora, cuando yo meditaba en esto, yo me paro al frente de la tele y también tengo esa inclinación, tengo ese derecho de ver. Y digo, Señor, esto es fuerte para mí, yo no quiero cambiar canal, pero esto me atrae. ¿Y qué hago? Y me venía lo que Pablo le dice a los efesios: fortaleceos en el Señor. Ser fortalecidos con el poder, ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, con poder por su Espíritu. Medio un parafraseado, medio trabado fue eso. Pero Pablo les anima a los hermanos de Efesios a que tenemos que fortalecernos, buscar la fuerza en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos puede dar la fuerza para quitar el ojo. Si tu ojo derecho, quítátelo, o tu mano, o tu pie, o lo que sea, que te va a desviar de permanecer en el amor de Dios. Por nuestra fuerza de voluntad no lo podemos hacer, pero este es el modelo para que la libertad que Dios nos dio no se convierta en libertinaje. Entonces yo tengo libertad de hacer, de vestirme, de comer, pero si esa libertad me cae de la gracia del Señor, ¿de qué me sirve haber ganado todo el mundo y haber perdido mi alma? Nuestra fuerza está en el Señor. Busquemos. Dice, Jesús le dijo cuando en Lucas 24, cuando estaba a punto de ascender al cielo, dice, y seréis investidos con poder de lo alto, ¿no? Y obviamente ustedes conocen, y me seréis testigos, pero Dios no solamente nos dio el Espíritu Santo para ser testigos, sino que Dios nos dio el Espíritu Santo justamente para poder negarnos a nosotros mismos. Yo por mí mismo no puedo negarme a mí mismo, pero sí tengo que estar dispuesto. ¿Quién puede por sí mismo tomar la cruz? ¿Vieron a Jesús cuando lo estaban crucificando? Le dieron a Simón para que le lleve su cruz. Ahora, yo tengo que llevar la cruz, pero necesito que alguien me ayude. Y a veces Dios pone a algún hermano para que te ayude a llevar la cruz, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a llevar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, para que podamos alcanzar esa gracia que Dios nos dio. Amén. Bueno, oremos. Vamos a pedirle al Señor que derrame esa gracia. Estamos dispuestos a vivir en esa libertad que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, humillándonos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios y soberano, que Jesucristo es el Señor, por quien nos has acercado a tu presencia, a tu reino. Tú dijiste que cómo no nos darías el Espíritu Santo a los que te lo pidieran. Nosotros te rogamos, Señor, que tu gracia y tu poder se manifieste en medio nuestro, en nuestro interior, que seamos fortalecidos con poder por tu Espíritu, Señor, para poder ir en pos de ti, negarnos a nosotros mismos, Señor, para que podamos disfrutar de esa gracia, de esa libertad que tú nos has dado, Señor, y no deslizarnos a un libertinaje que es lo único que nos lleva a la perdición. Señor, gracias por la advertencia que tú nos dejas para que a tiempo, Señor, podamos perseverar en ti, permanecer en tu amor, ser verdaderamente tus discípulos, corresponder a esa gracia, a esa misericordia, a ese amor que tú nos has dado por habernos
trasladado al reino de tu amado Hijo para recibir esa eternidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu gracia opere en mis hermanos, en mí en esta hora, y no solamente aquí, sino que en nuestros días, en nuestro caminar diario, tu gracia esté obrando en nosotros, Señor. Dependemos de ti, Señor, de tu fuerza, de tu poder, de tu sabiduría y revelación, Señor, para que podamos corresponderte a ti. Gracias por este día, por habernos permitido reflexionar sobre tu persona y sobre las virtudes que te honran, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén.